Muy buenas tardes desde Ginebra y buenos días para América Latina. Estamos aquí de nuevo desde este programa, desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Estamos aquí con Juan Gasparini. Juan, bienvenido. Gracias, Diego. Diego de León, de Guatemala. Hoy estamos sin Gabriela Sotomayor de México, que tiene otras tareas paralelas a nosotros. Y bueno, nos arreglamos en la improvisación cotidiana. Y le agradecemos mucho a François Sibuguer en los controles por la producción de este programa. Hoy queremos concentrarnos en los temas que han ocupado bastante la agenda de América Latina en los últimos meses. Es Nicaragua y Venezuela. Hubo desarrollos importantes en los últimos días desde aquí de Ginebra. Y el primero de ellos es que Nicaragua afrontó su examen periódico universal ayer. Aquí en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Es un examen que se desarrolla cada 4 años en donde evalúan la situación de derechos humanos del país. Sin embargo, Nicaragua, había mucha expectativa de este examen en la medida en que el país ha recorrido el último año por una situación sumamente compleja en términos de violaciones de derechos humanos, de opresión a manifestaciones pacíficas, de detenciones arbitrarias y una serie de abusos, y efectivamente estos desarrollos fueron evocados por un lado por el gobierno de Nicaragua desde su propia versión y por el otro lado por el conjunto de estados cuestionando al país centroamericano por digamos los sucesos que han marcado al país en los últimos meses. Y Juan, vos cómo lo viste, estuvimos allí, pero efectivamente parece que hay un guión ya establecido en estos exámenes, como que no hay diálogo. El Estado ya traía sus discursos, vamos a evocar algunas de las partes de ese discurso. Y por el otro lado, los estados que tienen muy poco tiempo para lanzar recomendaciones, pues efectivamente fueron muy insistentes en que el país debe buscar una salida a los conflictos que está viviendo. Sí, efectivamente. Este examen es un examen entre pares, es decir, el Estado comparece y los que le hacen preguntas, los critican y le hacen recomendaciones son los otros estados. O sea, no es una comparecencia del Estado ante expertos de la ONU, mandatados por la ONU, sino que la ONU es una caja de resonancia de lo que le van a decir los estados al Estado examinado. Y en esto, cuando se creó justo con el nacimiento del Consejo, alrededor del año 2006, se pensó que iba a haber una especie de diálogo, es decir, venía el Estado, hacía un informe general introductivo y de cómo estaban las cosas de los derechos humanos en el país, y después los estados le manifestaban cosas y había una réplica, es decir, claro. el Estado se podía defender, podía admitir cosas, podía hacer propuestas para salir de situaciones conflictivas, etcétera, y eso desgraciadamente, esa riqueza de ese diálogo se ha perdido. ¿Por qué? Bueno, porque los estados y el caso de Nicaragua ayer fue flagrante, los estados que tienen problemas y que son criticados y que son señalados como violadores de los derechos humanos o por violaciones nuevas, recientes, graves, en vez de entrar en el diálogo con los países que le criticaban, ya traían un discurso escrito. O sea, el personaje del gobierno nicaragüense que vino, que además tiene un nombre... Jense, de apellido Jense. Valdrak Ludwig Jense Whittaker. Debe ser algún descendiente de personas de origen británico, probablemente por la colonización británica en esa zona. Bueno, aparte de eso, traía un discurso que fue distribuido a la prensa ya escrito. Nosotros estábamos ahí, recibimos copia. Y lo siguieron al pie de la letra. Y lo siguieron al pie de la letra, es decir, hicieron una cosa introductiva, después dejaron que una batería de países se expresara y sin responderle a esos países que les decían cosas, ellos leyeron otro discursito que tenían armado y después repitieron el ejercicio por tercera vez. Ese ejercicio fue una defensa acérrima de la posición oficial del gobierno de Ortega, que dice que, bueno, que hubo en el año 2018 una tentativa de golpe de Estado, que recibieron una agresión armada de gente que utilizaba armas, y que hay ahora un proceso de diálogo, de negociación,
y que ellos no hay violaciones de los derechos humanos, que ellos ha habido represión de personas que estaban armadas, que actuaron en el marco de una reacción ante un golpe de Estado. Exactamente. Bueno, ahí no, y si querés, digamos que el Estado tuvo más o menos 1:20, ¿no? para lanzar sus argumentos respecto a la situación de derechos humanos en el país, pero de manera consistente hablaba sobre el intento de golpe de Estado del año pasado. Y llamó la atención sobre todo cuando se manifestó respecto del derecho a la libertad de expresión en el país, que todos hemos estado al tanto que Nicaragua ha enfrentado una agresión muy fuerte. Los medios de comunicación en Nicaragua han enfrentado una agresión muy fuerte por parte del gobierno frente a toda esta situación que ha habido este último año. Y también el gobierno se manifestó sobre el derecho a la manifestación pacífica. Pero mira, algunos ejemplos. Dice Nicaragua: en nuestro país existe plena libertad de expresión, lo que se pone de manifiesto con la existencia de numerosos medios de comunicación social, escritos, orales, digitales y televisivos, muchos de ellos con posiciones contrarias al gobierno. Eso es, digamos, un aspecto muy significativo en la medida en que lo que hemos escuchado en los últimos meses es que ha habido una represión muy fuerte y que hay periodistas que están presos y que hay periodistas que han sufrido agresiones físicas y hasta detenciones. Masivamente muchos periodistas se han tenido que ir del país porque no tienen posibilidad de trabajar, al margen de que son reprimidos y perseguidos. Claro. Entonces, bueno, el Estado puede decir lo que se le antoje. Puede decir lo que se le antoje, pero el otro lado, los otros estados. Pero la sociedad civil ha traído pruebas aquí, hasta el punto que el Consejo de Derechos Humanos, en la sesión del mes de septiembre, puso a Nicaragua en cuarentena. Ha habido más de 2.000 detenidos, alrededor de, no sé, 600, 800 muertos. Y le ha pedido a la alta comisionada de Derechos Humanos un informe para esta sesión próxima del Consejo en el mes de junio. Lo que es terrible, digamos, es que negar los hechos que han sido aportados por la sociedad civil y por lo que presenciaron los otros gobiernos que tienen sus representantes diplomáticos. La gente se levantó en protesta por un ajuste terrible con respecto a las cotizaciones de las jubilaciones, es decir, la población civil sin banderías políticas, claro, salió a manifestar. Disfrazarlo de golpe de Estado es una nueva ofensa. Me parece que es una ofensa a las personas que han reclamado sus derechos de una forma pacífica. Pero respecto justamente al derecho a la protesta y la reunión pacífica, el gobierno de Ortega, a través de sus representantes aquí en Ginebra, indicó que nunca ha reprimido ninguna protesta ni manifestación pacífica. No obstante, dijeron, no podemos permitir que grupos violentos portando armas de fuego pretendan cerrar vías, impedir la libre circulación, amenazar o intimidar a las personas, dañen o destruyan bienes públicos o privados. O sea que lo que los cataloga a estas manifestaciones como acciones violentas de grupos que pretenden generar caos y que pretenden derrocar al gobierno en el marco de un golpe de Estado. Por lo tanto, es una bofetada de nuevo a toda esta gente y a las víctimas, sobre todo, que mayoritariamente el movimiento de protesta fue un movimiento desarmado, masivo, civil, filmado por televisiones de todo el mundo. Es cierto que existieron algunas armas de fabricación casera con cosas de madera, que habían hecho alguna arma y la mostraron ahí, pero claro, una cosa totalmente insignificante en el marco de la represión que sufrió la población. Bueno, y después también dijeron el gobierno nicaragüense de que insistieron en que había un acompañamiento del nuncio apostólico de las conversaciones de paz, y es significativo lo que dijo la Santa Sede en la sala, que tomó la palabra, tenemos el discurso en inglés, y pidió que las fuerzas de seguridad del Estado respetaran la ley. Es una forma de decirle de que esta represión que se ha vivido en el país hace un año y medio no es legal, como ha sido tratado el pueblo concretamente. Claro. O sea, la misma Iglesia Católica mandó un diplomático y leyó este discurso el día de ayer. Así que bueno, más o menos más de 90 estados manifestaron
digamos, dirigieron recomendaciones al Estado de Nicaragua respecto de la situación de derechos humanos, la mayoría de ellos incitándolo a que se garanticen los derechos a la libertad de expresión, al derecho a la manifestación pacífica y que busquen los cauces democráticos para salir de la crisis en la que están enfrascados. El examen produce un informe que lo entregarán mañana viernes, y a partir de allí el Estado tiene unos meses para responder su posición respecto del cúmulo de recomendaciones que le fueron emitidas ayer. Sí. Vamos a seguir dándole cobertura al tema de Nicaragua. Si bien esto no produce una acción o no produce un efecto inmediato, este examen, la situación de derechos humanos en el país, por lo menos se suma al conjunto de presiones que vienen por parte de Naciones Unidas, por parte de Estados Unidos, por parte del sistema interamericano de resolver esta crisis. Bueno, y además, como ha sido masiva por parte de los estados que se pronunciaron, digamos, de crítica con respecto a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, el tema de la represión de las manifestaciones pacíficas, los presos políticos, todo eso fue masivo y fue identificado. Las personas que dijeron eso no es la ONU, esa vaguedad de la ONU, son estados concretos y eso va a estar plasmado en un documento. Se va a, como tú dijiste, se publicar mañana, donde se van a decir las recomendaciones por tema que hizo cada uno de los países. Y ante esas recomendaciones particularmente dichas por los países se tiene que pronunciar por sí o por no Nicaragua, y tienen ahora esta nueva astucia de que normalmente antes se pronunciaban directamente en la sala o a las 72 horas cuando ya tenían el informe en inglés escrito. Ahora como se llevan todo a estudio y tienen 3 meses hasta la próxima reunión de el Consejo. Como la próxima reunión del Consejo es ahora en junio, salta hasta yo creo que ellos van a poder prorrogar hasta septiembre. Y ahí ya hemos visto que los países han inaugurado una táctica de decir a algunas cosas que sí, a otras que no, y a otras que toma nota. Y ya la ONU ha tenido que salir a decir que el toma nota significa no, porque la ONU quiere hacer seguimiento, porque este es el tercer ciclo del examen periódico universal. Los países han sido examinados 3 veces. Ya esta es la tercera vez que son examinados, y la ONU hace seguimiento. Es decir, bueno, ustedes hace 8 años, 10 años dijeron esto, después prometieron esto y han hecho esto. Y entonces la ONU no acepta el toma nota. Claro. Así que vamos a ver qué dice dentro de unos meses la delegación de Nicaragua. Estaremos pendientes y les informaremos. Ahora, Juan, sobre Venezuela hay ciertos avances respecto de un poco el impasse en el que está el país. Sobre todo, digamos, esta pugna entre el gobierno oficial, por así llamarlo, y el nuevo gobierno, por así llamarlo. Hay algunos países que han reconocido a Guaidó como el nuevo gobernante, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque recién acaba de haber un indicio de que pueda haber por allí una posibilidad que la crisis se maneje. El embajador de Venezuela aquí ante Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, dio una rueda de prensa para los periodistas de acá de Naciones Unidas. Y ahí a medias palabras confirmó un rumor que estaba circulando de que hay algún tipo de conversaciones que se están llevando a cabo en Noruega entre el gobierno y la oposición. Pero no quiso decir con quiénes, si hay mediadores, quiénes son, etcétera, etcétera. Después, en conversaciones con algunos de nosotros, ellos admiten de que le dan preferencia a la intermediación de algunos países latinoamericanos. A la cabeza de ellos se encuentra Uruguay, que ha creado el famoso mecanismo de Montevideo por la reunión que tuvo lugar hace unos meses atrás ahí en Montevideo. Y con Uruguay están trabajando Bolivia, está trabajando Ecuador y está trabajando Costa Rica. Los países de la Unión Europea también tienen un mecanismo de diálogo. Pero, según me dijo el embajador, bueno, como ellos están con Guaidó, claro, nosotros no queremos tener, digamos, una predisposición para el diálogo con intermediarios que no estén por ninguna de las partes. Lo cual es totalmente atendible, digamos, como estrategia, hay que verlo.
Lo interesante es que la conferencia de prensa fue una repetición de todas las críticas, de todas las agresiones que recibe Venezuela de Estados Unidos. Yo planteé la pregunta de que esas estrategias de asfixia que está llevando adelante los Estados Unidos no están dando resultados. Han reendurecido la posición con Irán, todos la saben. Ese conflicto dura desde hace 60 años con el aislamiento que tiene Irán, y el gobierno islámico de Irán se mantiene, no ha caído por la presión de Estados Unidos. Con Corea del Norte ya hemos visto el espectáculo que está ocurriendo. Hasta ha llegado a decir que el líder de Corea del Norte, Trump, ha llegado a decir que es un líder, un estadista. Y con respecto a Venezuela, él me confirmó de que no solamente hay bloqueo de fondos, sino que también habría confiscación de fondos que estaban en bancos estadounidenses por parte del gobierno de Estados Unidos. Es una novedad, digamos, porque el bloqueo no da, las medidas coercitivas unilaterales no dan derecho a los países que las practican de quedarse con bienes del Estado al cual quieren castigar con todo esto. Entonces, la Unión Europea, como está con Guaidó, porque hay más de 50 países que han reconocido a Guaidó, no tienen la preferencia del gobierno de Maduro. Yo les pregunté, digo, bueno, pero si ustedes quieren salir de esta situación de asfixia, no la voy a catalogar, pero por más que sea injusta, ustedes la tienen y la están padeciendo y padece el pueblo. ¿Cuál es la estrategia de ustedes para salir de esa situación? Digo, van a tener que negociar. O sea, hay una situación de empate de fuerzas de alguna manera. Maduro tiene el poder del Estado, pero no tiene un dominio total de la situación. Y Guaidó no llega a tener un control político del aparato del Estado. Me dijo, no, sí, hay que negociar, pero dan esa prioridad. Por lo menos hay un reconocimiento de por dónde iría la posibilidad de negociación, y estos trascendidos de Noruega tendrían que tener algún tipo de confirmación. Y por último, con respecto a la lamentada visita de la alta comisionada Michelle Bachelet a Venezuela, a invitación del gobierno, el embajador adelantó que ha habido una reunión hace 2 días con una de las representantes de la alta comisionada para armar la agenda de la visita, lo cual es esperanzador. Vamos a ver qué desenlace tiene Vamos a ver qué desenlace tiene esto, porque es de suponer que ellos tendrán las condiciones que querrán imponerle a esa visita, y yo supongo que la alta comisionada también tendrá sus condiciones. Entonces hay que ver si se ponen de acuerdo. Así que bueno, seguiremos de cerca estos y otros temas de importancia para América Latina que surgen desde aquí, desde Ginebra. Eso es nuestro interés, comunicar lo que pasa en la sede de Naciones Unidas aquí en Ginebra, relacionado con América Latina. En la medida de nuestras posibilidades compartiremos esa información con ustedes. Le mandamos de nuevo un saludo a Gabriela, que no pudo estar hoy con nosotros, pero que seguramente en las próximas ediciones de 3 Puntos Noticias lo estará. Muy bien. Así que hasta la próxima y nos vemos, Juan. Muy bien, nos vemos. Chao. Chao. Adiós.